Borja, gracias por sumarte, por estar desde España compartiendo. A Borja tuve el placer de conocerlo cuando estábamos trabajando el libro Agile OpenCamp 2020, Simbiosis. Fue espectacular esa manera como trabajamos, lo que aportaste. Y por eso te invité como un referente, porque este año estamos desde Iberoamérica, incluido España. Adelante, Borja. Gracias por venir. Ya ven la presentación, ¿verdad? Correcto, se ve Te muy bien. vemos. Vale, genial. Pues muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días, Latinoamérica, muy buenas tardes, España, Europa. Magnífico, ¿no? Un evento internacional en remoto que nos abre la posibilidad de que estemos hoy presentes, gente conectada de distintas partes del mundo. Espero que os encontréis muy bien de salud, que es lo importante. Y nada, vengo a hablaros de cultura de una organización innovadora. Yo soy Borja Garción, escribo en educacionconinnovación.com. Soy Chief Learning Officer, trabajo la cultura de la innovación a través del aprendizaje, poniendo foco en las organizaciones, poniendo el foco de las organizaciones en el aprendizaje, y me considero facilitador de innovación y de aprendizaje, y soy el Digital Learning Manager de ISDI, Escuela de Negocios Digital Internacional, con presencia en España, París, México y Estados Unidos. Me pueden encontrar en esas redes sociales y nada, no me voy a detener en mi background. Como ha explicado Rose, soy coautor de Simbiosis, Liderazgo, Agilidad y Consciencia, pero bueno, estoy presente aquí hoy, encantado de participar y vamos con ello, ¿vale? El primer punto que quiero tratar es el contexto y marco de la innovación en las instituciones o las organizaciones en el siglo XXI. Y para eso siempre me hago una pregunta un poco de perogrullo, ¿no? ¿Por qué las empresas deben innovar? ¿Por qué es obligatorio, ¿no? Si hay cosas que funcionan, ¿por qué deberían de innovar? Pues bueno, pues ahí hay una cifra, ¿no? El 74% de los CEOs están realmente preocupados por la disrupción de los nuevos modelos de negocio, ¿no? que están en el mercado, y más aún en la situación en la que vivimos actualmente de incertidumbre total. Pero por el contrario, el 6% de los ejecutivos está satisfecho de cómo se implementa y los resultados de los procesos de innovación en sus compañías, según McKinsey, ¿no? Y por otro lado, esos nuevos modelos de negocios, esos nuevos modelos de organizaciones, más de emprendimiento, startups, el 90% declaran que saben lo que persiguen, ¿no? Entonces, ¿qué tienen ellos o qué tienen esos modelos organizativos que no tenemos en las grandes corporaciones, ¿no? Y bueno, y es que resulta que diseñar modelos de negocio es fundamentalmente es un proceso creativo. Y por tanto, lo que necesitamos son, por un lado, herramientas y por otro lado, metodologías, ¿no? Y en el fondo, ese resumen es de lo que se trata todo, ¿no? ¿Y qué significa innovar, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo innovación? Significa adaptarse al cambio, significa pivotar, significan solucionar problemas generando valor, ¿no? Son todos los valores de Agile transpuestos a tener una ventaja competitiva, pero hacer negocios sobre todo con un propósito, ¿no? Quisiera lanzar ese mensaje porque no se trata solo de vender y aumentar la cuenta de resultados, sino que el mundo, la sociedad necesita de empresas, organizaciones y personas que generen valor y hagan de este mundo algo mejor, ¿no? Por eso os pongo esta cita que segurísimo que la conocéis, perdonadme para todos los que ya la hayáis visto, y es que Henry Ford decía que si hubiera preguntado a las personas qué querían, le hubieran dicho básicamente caballos más rápidos, ¿no? No hubiera profundizado e investigado, haciendo un research importante y haber puesto en duda el modelo de negocio de Ford por entonces, para poder inventar algo nuevo como era el automóvil, ¿no? Hubiera básicamente haber hecho, pues eso, caballos, hubiera seleccionado caballos de alguna raza más rápida, ¿no? Y ahí lanzo una pregunta, ¿no? ¿Qué tienen en común Netflix, Airbnb, Uber y todas estas modelos de negocio nuevos y exitosos, bueno, y no tan nuevos, ¿no? Pero que tan en boga están? Pues aquí esta infografía
y en la que básicamente lo que dice es que Netflix no mató a los videoclubs, a los blockbusters, ¿no? Fueron el modelo de negocio que tenía los de cargos por entregar las películas tarde que te cobraban un extra. Uber no está pudiendo con los taxis, ¿no? Es el acceso limitado, el mal servicio, el control de tarifas, el control, la regulación que tenían. Apple no mató la industria de la música, sino que era la obligatoriedad de comprar un álbum completo sin que no te gustara, y etcétera, ¿no? En realidad, la tecnología por sí misma no es el verdadero disruptor y es no centrarse en el cliente. Esa es la mayor amenaza para cualquier negocio. Perder el foco en nuestra persona, en nuestro cliente, en nuestro usuario. ¿Vale? Yo buscando definiciones de innovación, tengo la suerte de compartir y haber sido mentorizado por Alicia Chavero, una experta facilitadora de innovación de nacionalidad española, pero que trabaja mucho también en Colombia. Y ella tiene una definición propia y me gustaría robársela y la muestro en pantalla porque es de la que he bebido y la que más adecuada me parece. Y es que la define como un proceso en lo que que hace tangible una propuesta de valor, un servicio, en un servicio y es percibida como diferente por el usuario y que además genera un impacto, ¿no? Y hace obligatoriamente que se revise todo el modelo de negocio y sobre todo que aporta ese valor a la sociedad, ¿no? Y como centro neurálgico del proceso está el user-centric, ¿no? Por eso hay esa definición robada de Alicia Chavero, porque me parece la mejor definición de innovación que he podido ver, ¿no? Y ahora un poco más vamos a poner foco ya en lo que va la charla, que son los componentes de una organización innovadora, ¿no? Y aquí voy a enfrentar conceptos, ¿no? Una organización abierta frente a una cerrada, ¿no? Y eso se refiere a la medida que las personas se sienten cómodas discutiendo abiertamente los problemas, incluida la disposición a cometer errores, ¿no? Y eso es una organización abierta y se intuye que una organización abierta es la que es innovadora, ¿no? No todas las organizaciones abiertas son innovadoras, pero sí todas las organizaciones innovadoras están abiertas, ¿no? Y incluye la apertura a hacer preguntas, ¿no? Más que dar respuestas, pone foco en el generar conocimiento a través de buenas preguntas, ¿no? Luego están las organizaciones honestas frente a las deshonestas, en la que las medidas que las personas filtrarán el conocimiento y la información cuando se comunican con sus compañeros, ¿no? El compartir información, conocimiento, se conoce como transparencia, ¿no? Y todas las organizaciones innovadoras coinciden en que son honestas en la medida en que son transparentes y comparten el conocimiento y no se guardan nada, ni entre equipos, ni dentro, incluso hacia afuera, ¿vale? Unido con una organización abierta hacia afuera de lo que es la organización, ¿no? Y luego una organización empoderada frente a una que no es desempoderada, ¿no? Y es en la medida en la que las personas de dicha organización se sienten capaces, respaldadas, de actuar sobre el conocimiento que ellos tienen, ¿no? En realidad, cuando se contrata talento, le contratas porque sabes que es experto en eso o experta y por tanto una organización innovadora coincide en que debe empoderar a sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y entonces las personas de esa organización asumen la responsabilidad de sus propios resultados y de su propio aprendizaje, ¿vale? Una cultura sin poder es donde tienes que pedirle permiso, por ejemplo, una desempoderada, permiso a tu gerente, a tu superior, en cuyo caso el aprendizaje personal es muy complejo y la innovación no se da. Por otro lado, una empresa aprendiz frente a la que conoce las respuestas, ¿no? La cultura del conocedor a menudo se llama lo de eso no está inventado aquí, pero una que es aprendiz es la que está abierta a descubrir, a generar, a abrirse a nuevos conocimientos y al romper esas barreras que matan la innovación. Y luego las que necesitan compartir frente a las que necesitan saber, ¿no? En las que las personas ofrecen el conocimiento de forma altruista porque necesito compartirlo, necesito tener esa apertura y honestidad, y frente a las que necesito saber, ¿no? Necesito que me reportes, necesito conocer lo que estás haciendo, ¿no? Es un cambio de chip, ¿no? Y aquí tenéis la gráfica perfecta, ¿no? Una organización, la de la izquierda, en la que la información está dispersa en la organización
y eso es información, ¿no? Hay un cierto conocimiento, pero dividido y en silos. Y en el lado derecho tenemos una organización que tiene conocimiento, en la que ese conocimiento es compartido, vinculado, crece y se genera nuevo conocimiento, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, también el desafío y frente a la aceptación, ¿no? Aceptación de las situaciones tal como son. Por ejemplo, ha habido dos formas de tomarse en las organizaciones la pandemia, que una ha sido la aceptación y el status quo, y otro ha sido el desafío y el considerarlo un reto y salvando todos los aspectos sanitarios, pues intentar buscar nuevas soluciones y adaptaciones, ¿no? Bueno, aquí tenía un vídeo que siempre lo comparto, que trata sobre hacerse preguntas, buenas preguntas, pero bueno, lo dejo para las notas de la sesión. Y luego otro de los conceptos es una organización colaborativa frente a una que es competitiva, ¿no? Y esto creo que habla por sí mismo, ¿no? Cuando se comparte el éxito con los demás, se genera riqueza y se abre a crecer, ¿no? Porque las ideas son buenas y se hacen grandes cuando se comparten. Si las guardas en un cajón, se acaban muriendo. Entonces, eso ocurre cuando, por ejemplo, es una organización competitiva, ¿no? No quiero compartir contigo porque estás compitiendo conmigo, ¿no? No quiero compartir contigo porque existe el riesgo de que este conocimiento se me escape y te lo valoren a ti y no a mí, ¿no? Algo así, ¿no? Y luego recordar frente a olvidar, ¿no? Y esta es la medida en la que las personas reconocen e incorporan el pasado, la experiencia, al hacer planes para el futuro. Y esto está muy en conexión con el aprendizaje y esa capacidad de predecir o anticiparse al futuro, clave en un mundo de alta incertidumbre en la que vivimos actualmente, potenciado muchísimo más por el COVID. Y la medida en que registran conscientemente decisiones, ¿no? Juicios, conocimientos para una referencia futura, ¿no? Frente a una organización tradicional que suele olvidar, ¿no? Y en esa línea enlazo con la paciencia estratégica que da ese caldo de cultivo, esa mirada más amplia frente al cortoplacismo de maximizar beneficios, ¿no? El caldo de cultivo de la innovación y el ritmo que lleva. Y bueno, luego la búsqueda incesante de la excelencia frente a una actitud complaciente y meramente económica, ¿no? Es la medida en la que las organizaciones reconocen que siempre hay margen de mejora. Las organizaciones que más merecen ser llamadas de aprendizaje, por ejemplo, son aquellas que admiten hasta dónde tienen que llegar, ¿vale? Y bueno, aquí terminaría el primer bloque y iría con el segundo, que es construir cultura de la innovación en los equipos de trabajo. Y veréis que lo estoy enfocando todo mucho, pues egoístamente a mi nicho, que es el aprendizaje, ¿no? Y la cultura de la innovación centrada en el aprendizaje, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con la cultura de la organización? ¿No? Que genera un impacto tal en la organización que conlleva, o sea, la innovación genera un impacto tal en la organización que conlleva inevitablemente una revisión de su modelo de negocio. Es la cultura de la organización, ¿vale? Y como definición podríamos decir que es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, valores, tradiciones y la forma en la que interactúan las personas dentro de las organizaciones, ¿no? Y la cultura organizacional, organizativa, puede facilitar la implementación de la estrategia si existe una fuerte coherencia entre ambas, pero por el contrario, puede impedirlo totalmente si la estrategia no tiene coherencia con la cultura de la organización que tenga, ¿vale? Si solo se persiguen determinados objetivos económicos, les sirve de guía, servirá de guía, pero su constante búsqueda para mejorar su funcionamiento se puede reducir si la cultura de la organización no va paralela a eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí vamos a diferenciar que es un conjunto de lo que he dicho, ¿no? De valores, de creencias esenciales. Tiene que ser una cultura compartida por todas las personas, co-creada y colaborativa. Tiene que tener una imagen integradora, un fenómeno persistente en el tiempo, en constante evolución, porque las personas vienen y van, y tiene que incluir, ser integradora e inclusiva, ¿vale? La innovación es inclusiva, la iniciativa individual y la tolerancia del riesgo.
la pérdida de control y asumir el control individual, la identidad e integración y el sistema de incentivos, ¿vale? Y el modo de comunicación. Pero bueno, vamos a, porque me quedan 5 minutillos, vamos a ver lo que toda organización tiene, que básicamente lo que estáis viendo en pantalla, que me lío. Que toda organización tiene una cultura, ¿vale? Ya sea de forma consciente, la gestionemos o no, le dediquemos recursos, toda organización, por el hecho de tener personas que están en comunicación de una manera u otra, tiene una cultura. Y es que toda forma social dotada está dotada de cultura. ¿Vale? Tus compañeros y vosotras sois los participantes y mantenedores de esa cultura. Y por tanto los únicos actores reales y autorizados para el cambio. No viene de arriba. Para el cambio los únicos autorizados son las personas. Somos tú, soy yo. ¿Vale? Y la cultura es el componente social producto de la interacción humana, lo que os decía, ¿no? La comunicación constante. Y eso da hábitos, creencias, arte, los artefactos que diseñamos, las tradiciones, y eso en la organización está presente y palpante, se gestiona o no. Y además toda cultura está formada por lenguaje, valores y normas. ¿Quién le ha pasado que en una transformación, entrando en un proyecto nuevo, en otra organización diferente, dices, madre mía, cómo hablan, ¿no? Tengo que aprender un idioma nuevo, ¿no? Pues eso es parte de la cultura de las organizaciones, ¿no? Y hay valores distintos, el código de conducta, el código de vestimenta, ¿no? Allá donde fueras, haz lo que vieras. Pues bueno, y hay normas escritas y las más importantes, las no escritas, ¿no? Y todo eso es la cultura de la organización. Y toda forma social tiene identidad y diferencia, ¿vale? Porque es un proceso de individualización y solo es fuente de sentido si los actores sociales la interiorizan sobre lo que construyen su sentido, ¿vale? Y eso es lo que le da identidad a una organización. Y toda forma social incita a la violación de sus propias reglas, inevitablemente, ¿vale? Toda forma social va a ser incitada a saltarse esas propias reglas. O sea, hay que definir reglas lo suficientemente rígidas para que tengan esa flexibilidad de poder saltárselas, ¿vale? Y es que, como decía Peter Drucker, la cultura se desayuna a la estrategia. Y para ya ir cerrando, y más aún arrastrándoos hacia mi terreno, hacia la cultura del aprendizaje, os voy a compartir 3 lecciones, ¿no? 3 lecciones que aprendí de Tom Chi, antiguo Chief Learning Officer de Google y, bueno, de transformación cultural de Google y de otras grandes corporaciones. Y es que, bueno, él trabajaba que el conocimiento es el enemigo del aprendizaje. ¿Por qué? Porque tu zona de confort es limitada por todo aquello que conoces y te sientes cómodo ahí. Y el conocimiento lo compacta, ¿no? Lo compacta porque es lo que conoces, lo que haces y lo que has hecho siempre, ¿no? En cambio, hacer un cambio cultural hacia una cultura del aprendizaje te rompe esa zona de confort haciéndola más grande, porque el aprendizaje te lleva a expandir lo que conoces y a abrirte el hambre hacia conocimiento nuevo. Y entonces esa zona de confort se amplía, se amplía, se amplía. Porque os voy a decir una cosa, eso de que cuando dicen sal de tu zona de confort, es mentira, nadie quiere salir de su zona de confort, que no, que las grandes ideas nacen en el baño, nacen en la cama, nacen en la ducha, nacen en los sitios en los que nos sentimos a gusto, en los que tenemos confort. Lo que tenemos que hacer no es salir de la zona de confort, es aprender para generar más conocimiento y ampliar la zona de confort, que estemos cómodos y que tengamos conocimiento cada vez en una zona de confort más y más grande, ¿vale? Entonces, no salgáis de la zona de confort a hacer la zona de confort más grande. Perdonad, eso a través del conocimiento. Y además debemos alejarnos del bien y el mal, porque en las evaluaciones de desempeño, en las evaluaciones de los proyectos, cuando se cierran en las retrospectivas, muchas veces cometemos el error de qué hicimos bien y qué hicimos mal. No, qué hemos aprendido y qué necesitamos aprender, ¿vale? Porque el mal penaliza y el bien te afianza en ese conocimiento y no te abre esa barrera hacia el aprendizaje, ¿vale? Y la tercera es la escucha activa y profunda. Tienes un equipo que tiene un conocimiento, escúchalo, valóralo, trabájalo. Y bueno, aquí os comentaba que básicamente la cultura de la innovación de Google, y es que si piensas en mejorar un 10%, harás un incremento del mismo,
de lo mismo que estás haciendo ahora. Pero en cambio, si te planteas para crecer por 10, te verás obligado a romper tu modelo de organización y empezar desde cero, una reinvención, ¿no? Luego la importancia, el número 2, de prototipar, de cambiar todo el tiempo, iterando, ¿vale? Agile. 3, compartir en todos los contextos, la transparencia, como hemos visto, contratar y tener un equipo multidisciplinar con valores y las personas por encima de los procesos, ¿vale? Otro de los principios Agile básicos. El modelo 70-20-10, en el que generar el 70% de los ingresos, que es importante en lo que solemos hacer y somos buenos, generar el 20% o invertir el 20% en procesos y recursos que se relacionan con el negocio, y 10 en ideas totalmente disruptivas que no tengan nada que ver contigo. ¿Por qué? Para que aumente tu aprendizaje, ¿vale? Para que aumente y te lleve al número 6, a buscar ideas en todos los lados, para que te saque fuera. Y luego, bueno, usuarios centrados en el conocimiento, etcétera, etcétera. Sí, voy a cerrar el último minutito, por favor. Porque en todo esto, ¿qué pasa con las personas, no? Pues ocurre que todo el mundo es un genio, pero si lo juzgamos si jugamos a un pez por su habilidad de escalar un árbol, pues va a sentir siempre toda la vida que es estúpido, ¿no? Esta cita está atribuida a Albert Einstein, no sé si a su mujer, porque realmente últimamente estoy leyendo mucho sobre que la mayoría de las ideas de Albert Einstein en realidad venían de su mujer, pero bueno. Y es que las personas necesitan habilidades, herramientas y metodologías. Las habilidades las tienen las personas, se adquieren y se entrenan, las herramientas están a disposición nuestra, se aprenden con H y se utilizan con un objetivo. Y las metodologías se construyen siguiendo ese objetivo y se adaptan y moldean. Y bueno, aquí tenéis unos gráficos del coeficiente intelectual, etcétera, que tenían, y que todos somos creativos, pero no de la misma manera. No hay que ser brillante para poder ser innovador ni creativo, ni mucho menos. Quiero que la idea de hoy sea que nos quede claro que la innovación es inclusiva, necesita de multidisciplinaridad, necesita de todas y todos. Y ahora sí ya, pues muchas gracias. Os dejo ahí mis datos de contacto, mi LinkedIn, si queréis aprender más en educacionconinnovación.com, mi mail, mi Twitter. Contesto más rápido casi al Twitter o a LinkedIn que al mail, así que ahí lo tenéis. Y nada, muchísimas gracias por haberme acompañado y por haberme invitado en esta sesión. Y ya pues todo vuestro, Rose. Muchísimas gracias a todos los participantes y asistentes.